Vamos a oír la bendita palabra de Dios y agradecemos por tenerla a la mano y por bendecirnos. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo. Vayamos juntos. Sabemos que este día recordamos, no de manera religiosa, pero de manera agradecida por la entrada triunfal que Cristo tuvo. En estos días estamos celebrando, o en este día estaríamos celebrando la entrada triunfal o Domingo de Ramos, como le he llamado. Ya sé que algunos que están conectándose no pertenecen al mensaje donde estamos y algunos llegan a creer que somos religiosos. Están pensando que tenemos situaciones en las cuales tenemos tiempos de idolatría, etcétera. Pero, por favor, lo que amamos es la palabra de Dios y es ahí donde queremos ir. Es ahí donde queremos estar, es ahí donde queremos participar. Así que quiero invitarle a que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 2, y vamos a leer el versículo 1 al 3. Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cuando llegue ahí, en su casa, puede alabar al Señor nuestro Dios y glorificarlo. Mientras usted está buscándolo en su casa, quiero darle bienvenida a todos nuestros hermanos en Cristo de la Iglesia Filadelfia. Los extrañamos, mis hermanos, extrañamos a todos los muchachos, a todos los adultos, a los jóvenes, a los niños. Mandamos bendiciones a todos. Los extrañamos, queremos verlos pronto, sin embargo oramos al Señor que los guarde y durante ese tiempo que se nos pida estar guardados, lo vamos a hacer con responsabilidad. Queremos saludar a todos. Hace rato mandé saludos a varias iglesias, a varias gentes que nos conocen en otros lados y que están viendo el mensaje, y se me pasaron Veracruz también dije, pero estaba con nosotros hace un tiempo varias gentes que trabajan en esta zona y vienen con nosotros, así que a todo Veracruz, tanto el norte como el sur, bendiciones. Así que hace algún tiempo estuvimos pastoreando en el norte, en la parte de Poza Rica, en la parte de Papantla, en todas esas zonas. Les mandamos bendiciones y saludos, los extrañamos a todos. Bueno, que Dios les bendiga a todos, mis hermanos, y no se olvide, estaremos conectándonos el día martes a las 7 y el viernes a las 7, para que usted pueda estar con nosotros. El martes tenemos un estudio y el viernes tenemos un tiempo de oración y estudio. Llegamos a Génesis 2, versículo 1 en adelante. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Bueno, hace rato les llamé la atención para decirles que Dios, que es fiel y que es santo y que es justo, todo lo que hace lo crea de manera perfecta, ¿cierto? Así que aquí en cada día crea diferentes partes. Y también dije algo que llamará la atención a mucha gente, porque estaba explicando de alguna manera cómo la Escritura enseña que nosotros somos la cuarta creación que Dios ha hecho sobre la tierra. Y eso es una palabra bastante grande, porque decirlo así, y luego públicamente y más a través de estos medios, ya sé que va a ser un escándalo para mucha gente, sin embargo, mentiríamos en no decir eso. Y si no, quiero preguntarle a todos los sabiondos y expertos en su mente, y no estoy despreciando a nadie, pero todos aquellos que tienen esta mente inquisitiva, ¿por qué la Escritura dice en Génesis 1, 1 y 2, la tierra estaba desordenada y vacía? Y no solo eso, sino había tinieblas. Luego, cuando Dios crea las cosas, ¿las crea desordenadas? ¿No? ¿Las crea vacías? Tampoco. Sin embargo, en ese versículo está describiendo la destrucción de la tierra anterior a la nuestra. Así que Dios está planeando y está recreando la tierra. Así que recrea, separa, saca la luz y la separa, y entonces en el primer día Él saca a luz. En el segundo día empieza a separar las aguas, etcétera. El cuarto día hace que la hierba salga en la tierra.
tercer día, perdón, y el cuarto hace que las estrellas salgan, y la luna y las estrellas, y sabemos que las está sacando a luz, no las creó ahí, sino las sacó porque ya le dije de la historia bíblica que está narrada, el tiempo bíblico de Adán y Eva hasta nosotros, hasta el tiempo de la vida y muerte de Jesucristo, y luego hasta nosotros, hay apenas 6,000 años, 4,000 en el Antiguo Testamento y 2,020 años que tenemos ahorita, son apenas 6,000 cuando sabemos que la Tierra tiene miles de millones de años. Así que cuando uno aprende estas porciones de la Escritura, uno entiende que la Escritura no está contradiciendo a la ciencia, ni la ciencia a la Escritura, a la palabra de Dios, sino solo corroborando lo que la Escritura enseña y lo que Dios afirma. Así que somos la cuarta creación, Dios está recreándola, y no estoy en ese punto, ya sé que va a llamar mucho la atención a mucha gente, pero yo estoy para servirle. Ahí están mis datos, ahí está la página de la iglesia, tenemos diferentes plataformas, se puede mandar un mensaje que nosotros veremos, no se publican, pero el mensaje estará llegándonos para que podamos saber su inquietud y podamos tener más tiempo de escritura. Así que, haciendo a un lado esta porción, encontramos que en el día sexto Dios creó al hombre, en el séptimo Dios bendice todo. Lo bendijo, entiendo esa parte, acaba uno de hacer cosas y uno da gracias. El Padre Celestial bendijo ese día, pero no solo lo bendijo, sino que lo santificó. Ahora, mis hermanos y amigos, ¿para qué Dios necesita santificar un día, santificar estos días cuando todo está perfecto, cuando no hay nada de falta, no hay nada de falla, no hay nada de error? ¿Por qué tiene que santificarlo? Sino porque es una sombra y un tipo de lo que nos sucede a nosotros como creación de Dios. Nos sucede a usted y a mí que necesitamos ser santificados, necesitamos ser apartados. Así que quiero decirle, la tierra no estaba mal, la tierra estaba bien. En otras palabras, la tierra no tenía pecado, no tenía mal. Fue hasta que el hombre acabó por pecar que entonces Dios hizo nacer de la tierra todo tipo de mal, como espinas y arbrojos. Sin embargo, antes de eso, Dios tenía la tierra limpia. Así que entonces nos da a entender que cuando estamos en el mejor punto, cuando tenemos una creación hermosa, Dios necesita santificarnos. Y todo es un ejemplo para nosotros los cristianos, que cuando caminamos con Dios y crecemos en Él, llegamos a una estatura madura, aún ahí necesitamos santificarnos, porque si no nos santificamos, vamos a acabar por errar el camino y tener problemas. ¿Cuánta gente en la parte más alta de su camino, en la parte más grande de la vida que tiene de Dios, acaba por simplemente irse de cabeza y caer hasta lo más bajo por causa de no haber entendido que debe santificarse? Dios creó todas las cosas perfectas y en el séptimo día bendijo todo lo que hizo en estos 6 días, reposó en el séptimo, pero lo santificó. Así que entendamos que Dios es el que santifica nuestras vidas. Así que diferentes palabras para la palabra santificar. Y quiero comentarle que la Escritura no nos deja ciegos en relación a lo que Dios quiere para nosotros. Quiero llevarle a Levítico 20, versículo número 7 y 8. Y quiero mostrarle una porción. Debe recordar que Dios trabaja a través de balanzas que funcionan y enseñan y muestran nuestro camino. ¿La puedo hacer más abajo? Así que las balanzas del Señor nuestro Dios no son otra cosa más que la vida equilibrada que Dios nos da a usted y a mí. Así que quiero leer con usted Levítico 20, 7 y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Así que quiero que note estas dos porciones. Santificaos pues y sed santos. Así que esta porción nos enseña que debemos santificarnos. Santificarnos. Lo que Dios está pidiendo es tú santifícate. Santifícate tú, apártate. Haz lo que debas hacer para santificarte.
Así que cuando usted lee estas porciones, encuentra que Dios le pide a usted, me pide a mí santificarme. Santificaos pues y sed santos. Sed santo. En otras palabras, tú mismo, apártate. ¿Me doy a entender? Así que de un lado de la balanza, Dios le pide a usted, me pide a mí, nos pide que nos santifiquemos. Nosotros, la palabra hebrea para santificarse, se la escribo aquí, del hebreo al hebreo fonético, traducida al inglés, kaudash, que significa literalmente ser o hacer, significa pronunciar limpio, significa observar como limpio, significa señalar. También literalmente significa proponer, consagrar, dedicar, santificar, guardar, proclamar, purificar, limpiar. Luego, cuando Dios nos pide santificarnos, nos pide, en otras palabras, observar como limpio, señalar, proponer, consagrarnos, dedicarnos, guardarnos, proclamar, limpieza obviamente, purificar. Así que de un lado de la balanza el Señor nos muestra que Él es el que nos santifica, que nos pide santificarnos a nosotros. Y del otro lado, en ese mismo libro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 y 8, dice, santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy vuestro Dios, guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Así que por un lado de la balanza, Dios nos pide santificarnos, y en esa misma porción está diciendo que por un don, o por un regalo, por el regalo de Dios, Dios es el que nos santifica. Dios nos santifica. Así que quiero que comprenda, de un lado de la balanza, Dios le pide a usted santificarse, apartarse, hacer a un lado sus males. Y del otro lado de la balanza, Él mismo es el que tiene el poder de quitarnos estos males. En otras palabras, de un lado yo soy el que trabajo y del otro lado es Dios el que lo hace. ¿Y por qué? Porque Él sabe que tenemos limitaciones, que tenemos una vida de dificultades internas. Así que quedamos, si la Escritura está enseñando que la tierra fue hecha de manera perfecta, el séptimo día Dios descansa, cambia de obra, reposa y bendice ese día, no solamente lo bendice, sino que todavía lo santifica, lo aparta, da a entender entonces el camino del cristiano. El camino del cristiano, a medida que conocemos de Dios, crecemos, nos volvemos más maduros en Él, aprendemos mucho de su presencia, pero tiene que llegar el tiempo donde tenemos que acercarnos a Dios y pedirle que nos santifique y nosotros mismos santificarnos. Luego le comenté a usted, nuestra líder internacional llegó a escribir un libro bíblico totalmente, no dice otra cosa más que la palabra de Dios, y el título de este libro es La santificación de los santos vencedores. En otras palabras, si lee bien la Escritura, Dios nos demanda que cuando estemos en la parte más grande del camino, nos santifiquemos, y Él mismo tiene el poder de santificarnos. Ahora, fuimos a aprender en la mañana que hay una estatura de verdad en toda la Biblia de 4 cosas en las cuales, o 4 situaciones en las cuales Dios nos santifica, nos ayuda. Y la primera de ellas es el templo. Ahora, explico aquí. Cuando Jesús vino a la tierra, limpió literalmente, el Señor Jesús limpió literalmente el templo de Jerusalén, dándonos a entender las 3 ocasiones que lo hizo, dándonos a entender que Dios necesita santificarnos a usted y a mí, santificarnos del mal. Y esto coincidió con el primer día de la entrada, el día de la entrada triunfal. La entrada triunfal, ¿cuál? El Domingo de Ramos, un día muy parecido a este. Y vuelvo a repetir para todos aquellos que son quisquillosos y que piensan que somos religiosos, no. Mire, lo que hacemos es, la mayor parte de la gente tiene un semblante mustio en estos días.
Ahora porque estamos guardados en casa, pero la mayor parte de la gente religiosa lleva sus ramas y sus palmas a santificarlas a la iglesia y hace todo tipo de cosas. Nosotros aprovechamos todo para decirle a esta gente que estas partes bíblicas son reales. La gente cortó ramas de árboles, cortó palmeras, palmas, y las fue y las puso a los pies de la entrada donde Cristo vino, montado en una asna y en un pollino. Luego, este día que Jesús entró en su entrada triunfal a Jerusalén, vino al templo y lo limpió. Pero esta fue parte de 3 limpiezas que hizo. Limpió 3 ocasiones. Al inicio de su ministerio, al inicio de su trabajo, Jesús vino a limpiar el templo. Y eso es lo que hace cuando usted y yo hemos sido salvos. Jesús lo que hace es santificar nuestro santuario. La Escritura dice en esa cita que vimos en la mañana, que tomó Jesús unas cuerdas, un pequeño látigo, y azotó a la gente y trastornó las mesas y las sacó. Fuimos a ver entonces cómo el libro de Marcos nos enseñó que Jesús cuando vino tuvo una segunda limpieza, y esta segunda limpieza lo que hizo fue ver literalmente el templo, y al ver limpió el templo. Sus ojos de fuego, por decirlo así, pudieron limpiar todo el templo, porque la gente cuando lo vio entrar y los volteó a ver a todos, todos empezaron a tomar sus cosas y se empezaron a salir corriendo. Luego cuando él regresó, lo limpió por tercera vez y la Escritura dice que trastornó las mesas. Literalmente nunca permitió que nadie en esta tercera ocasión llevara vaso, dice la Escritura. Llevara un vaso por el templo, porque Él entonces nos enseñó que Él es el único que tiene el poder de limpiarnos. Ahora, si usted se da cuenta, encontrará que en este caso, en el inicio, nos hace acordarnos de la sangre que derramó por nosotros, de su espalda, del látigo que le pegó para limpiarnos. En este caso, el inicio de su ministerio tomó un látigo y azotó a medio mundo para recordarle a la gente que Él sería azotado con un látigo para limpiar nuestro propio templo. En la segunda ocasión, representa estos ojos de fuego de Cristo que santificaron el santuario. Y en tercer lugar, no permitía que nadie llevara un vaso, porque son para agua. En otras palabras, dando a entender que el agua verdadera es la bendita palabra de Dios, en otras palabras, el mismo. Así que coincide con la entrada triunfal y es por eso que quise tocar esta porción. Pero no solamente Jesús limpió el templo por 3 ocasiones, lo santificó a través de tipificar la sangre que derramaría por nosotros en el Calvario, el fuego del Espíritu Santo que vendría en su nombre a quemar todo el heno, la hojarasca, el mal que hay en nosotros, sino también vino a través del agua, el agua de la limpieza, de la santificación que Él tiene en el bautismo. Así que estas 3 limpiezas vinieron al templo. El templo representa a usted, representa su persona, representa su vida. Así que no voy a tocar más de ello, lo hemos oído en otras historias. Quisiera ir a acabar esta estatura, de verdad que le enseñe a usted. ¿Qué cosa es esta estatura? Bueno, el Señor Dios sacó de su tierra 10 naciones, le explico. Cuando Israel venía caminando de Egipto, de la tierra de la esclavitud a la tierra de Canaán, atravesaron el desierto y cuando llegaron a Canaán había 10 naciones habitando esa tierra y Dios literalmente echó a esa gente de esas naciones. ¿Y por qué lo hizo? Sino porque esas 10 naciones tipifican las 10 actitudes impuras que hay en el corazón del hombre. Para nosotros en estos días, en esos días eran naciones reales como las que nosotros tenemos siendo vecinas, los países que tenemos. 10 naciones que tuvieron que ser echadas de la tierra. ¿Y por qué la Escritura dice que los echó de la tierra? Bueno, antes de que Israel llegara, la Biblia dice que Dios estaba viendo cómo la misma tierra estaba vomitando a sus habitantes. Eso me hace recordar el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Esta propia tierra está vomitando a sus habitantes.
todo el mal que le hemos hecho a la tierra, toda la contaminación, todo el mal que está viniendo. Simplemente la tierra está tratando de echar fuera el mal de esta tierra y junto con ellos a las naciones. En ese tiempo esas naciones infectaron esa tierra llamada Canaán, ahora Israel. Y cuando lo hicieron, cuando llegaron a ese punto, entonces Dios mismo usó a Israel para sacar a esas 10 naciones. Y me gustaría que usted y yo pudiéramos ir y aprender al menos una porción de esta palabra que está en la Escritura, porque si lo aprendemos, entonces podremos comprender un poco más. Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21. Esa es nuestra cita, Génesis 15, 18 al 21. Así que vayamos a Génesis 15 y aprendamos esa pequeña porción. Génesis 15, versículo 18. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y aquí están las naciones, los cineos, 1, los ceneseos, 2, los sedmoneos, 3, los eteos, 4, los fereceos, 5, los rafaitas, 6, los amorreos, 7, los cananeos, 8, los gergeseos, 9 y los jebuseos, 10. Así que estas 10 naciones tipifican no otra cosa más que actitudes impuras que hay en usted y en mí, que cuando llegamos, por decirlo así, a la meta, a la tierra prometida, deben ser sacadas, extirpadas de nosotros mismos. Y quiero llevarle a un ejemplo. Vayamos a algún ejemplo de la palabra de Dios, ahí mismo en esa cita. ¿Cuál fue la primera nación? ¿Cuál es la primera nación en la cual Dios acaba echando de esa tierra a través de los israelitas? La Escritura dice que eran los cineos. Cineos. Así que la primera nación son los cineos. Voy a poner aquí un 1 para cineos. Ahora, usted debe acordarse que la palabra está escrita en hebreo original. Nuestro español solo es una traducción, pero en el original hebreo la palabra para cineo que tengo aquí en mi Biblia junto con usted es una palabra que se escribe así, una K, una A, una H, y luego una Y, una I y una N. Cayin es la palabra para cineo. Cineo es una palabra hebrea y literalmente significa tocar una nota musical. Significa canturrear o gemir. Literalmente significa lamentarse. Significa canturrar o gemir en un funeral. Literalmente la palabra para cineo significa lamentarse. Y esto no es otra cosa más que un ejemplo de las actitudes impuras que tenemos cuando hemos llegado a un crecimiento espiritual grande. Estas 10 naciones representan 10 actitudes internas que llegamos a tener usted y yo en el corazón, en el comportamiento. Y esta es la primera, a los cineos, que no son otra cosa más que un ejemplo de autolástima, de lamentarse, de gritos de lamento cuando nos empiezan a fallar los demás, cuando la autocomplacencia que queremos no está ahí, entonces la queremos recibir y no la tenemos, entonces empiezan estos gemidos, estas situaciones internas, estas actitudes impuras que empiezan a venir en nosotros aun cuando hemos crecido tanto. ¿Cuántos hemos oído de algún tipo de predicador? No lo toques porque lo vayas a ensuciar. No quieren hablarte, nadie lo toque porque entonces lo ensucias. Yo bendigo tanto a Dios por los líderes que tenemos. Son gente sencilla, que aún sabiendo tanto, se disponen a hablar con usted. Y los he visto tratar al campesino más sencillo, porque he estado en lugares donde hay congregaciones enteras, donde los campesinos vienen a casa, a la iglesia, a recibir de Dios, empiezan a recibir de la presencia de Dios a través de estas iglesias que tenemos a lo largo de la nación. He vivido en lugares donde hay en su mayoría gente que cultiva el campo, pero he visto a estos líderes tratarlos con el mismo respeto que tratan a un presidente municipal, a un gobernador de un estado. ¿Y sabe por qué?
porque en su mayoría ellos han aprendido y nos han enseñado que hay actitudes internas que cuando hemos crecido y hemos llegado a un tamaño grande, Dios nos enseña a santificarnos, porque si no vendrán estas actitudes impuras de empezar a lamentarnos, a quejarse, a tocar, por decirlo así, una nota musical de autolástima, porque las cosas no se dieron como yo pensé, porque las cosas no salieron como yo creí, porque el grande nombre que uno tiene no fue proyectado de manera correcta, pero uno ha aprendido a entender cómo no es nuestra figura ni nuestra forma la que se debe alabar y bendecir, sino el nombre poderoso de Dios y de su Hijo Jesucristo. De esas sí nos debemos preocupar, de que se noten, se vean, se miren, se alaben, se glorifiquen, no las nuestras. Luego, estas 10 naciones, con algún tiempo, con la ayuda de Dios, podremos tomar un tiempo de enseñanza. No quise pasar por alto esta segunda porción que nos enseña este trabajo de Dios impulsándonos a santificarnos cuando hemos crecido de manera ya más alta, más grande, al aprender más de la Escritura, más de su presencia, y estas actitudes impuras pueden venir y salir de nosotros si nosotros no las echamos de nuestra tierra interna. En este caso los cineos, que representan esta autoestima malvada, esta autolástima, y no que la autoestima sea mala, sino estoy hablando de la corrupta, de la autolástima, cuando falla la autocomplacencia que se nos da, cuando queremos recibir de otros, entonces nos quejamos y nos enojamos y nos molestamos. Así que esta es la segunda porción. La tercera, la Escritura habla en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios de 12 tipos, en este caso las tipifica a través de mujeres. 12 tipos de mujeres que no son otra cosa más que maldades. Maldades que están en nuestro interior. Y Dios nos enseña en este libro de Proverbios 12 actitudes tipificadas con mujeres, en las cuales Dios necesita que nos santifiquemos y no hagamos caso. Y pone la comparación de un hombre con una mujer, porque nos tipifica como cuando se corteja a una mujer y se enamora y se juntan. Dios pide que nosotros no cortejemos estas 12 maldades internas que hay en el corazón. Y quiero llevarle a la primera de ellas, en el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 16. No voy a tocar las 12, así como la anterior solo toqué una, quiero tocar al menos una para usted en este día. Espero que usted esté aprendiendo y recibiendo la palabra de Dios. No se olvide, queremos oír sus comentarios, queremos oír sus dudas, ponga una nota y los muchachos que están a cargo de esto estarán revisándolas para pasárnoslas a nosotros y podamos nosotros saber cuál es su duda y dónde poder ampliar más lo que usted quiere saber. Proverbios capítulo número 2, versículo número 16. Para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara al príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios. Para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara al príncipe de su mocedad y que se olvida del pacto de su Dios. Así que esta es la primera mujer que está tipificada en la Biblia, y en esta ocasión la maldad que está mostrando en el interior se llama la mujer del orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Y es que el orgullo espiritual es terrible, mis hermanos. El orgullo espiritual viene cuando uno ha crecido, cuando uno ha aprendido, cuando uno ha recibido, cuando uno ha tenido y cuando uno tiene. Entonces viene en esta dimensión. Tengo varios compañeros, algunos de ellos amigos, algunos de ellos solo compañeros. Y de repente alguno de ellos se ha acercado conmigo y me ha dicho más de una vez: gracias por lo que me enseñaste, lo que compartiste. ¿Y qué compartimos sino lo que hemos recibido? Algún día alguno de los líderes que tenemos se acercó y dijo: te agradezco por toda tu atención, y la respuesta fue:
Mi hermana, ¿qué puede agradecer si los que nos han enseñado son ustedes? Lo único que podemos dar es lo que ustedes nos han dado, y lo tratamos de hacer con todo el corazón. En otras palabras, al final de cuentas, la gratitud es a Dios y hacia ellos, porque son los que nos han preparado y nos han enseñado. Pero cuántas ocasiones le decía a uno de estos compañeros, simplemente ya se te olvidó de dónde viene la situación. De repente tiene algún tipo de cargo y se le olvida a la gente quién es usted. Mire cuántas veces en el mundo político allá afuera la gente ha salido de un estrato de dificultades, de pobreza, de colonias donde como cualquiera de nosotros tiene dificultades, pero cuando llegan a tener poder, economía, se olvidan de su propia gente, se olvidan de los barrios donde nacieron, de las colonias que tuvieron. ¿Y sabe por qué? Porque llega uno a tener poder, porque uno ha crecido a través de todo tipo de circunstancias y uno piensa que uno tiene ello. Entonces nace esto que se llama orgullo espiritual, que brinca en nosotros, así como una mujer corteja a un hombre y lo trata de hacer caer, rompiendo los votos del matrimonio ese hombre, así el orgullo espiritual viene a coquetear en el interior del comportamiento humano para tratar de que nos olvidemos del príncipe de nuestra juventud, en otras palabras, del Cristo, del Hijo de Dios que nos encontró cuando éramos pobres y miserables. Luego, cuántas ocasiones nos volvemos tan orgullosos que no alcanzamos a voltear a otra persona. Oro al Señor, mi Dios, pidiéndole, y no solo mío, sino suyo también, pidiéndole que nos libre de estas actitudes. Hay ocasiones que uno entrega la vida a Dios, y uno le entrega la vida a Dios sirviéndole en los lugares donde está. Me he llevado tantas dimensiones que son una enseñanza, y qué bueno que pasa. En algunas ocasiones he tenido la fortuna de tener a gente que ha llegado después de no caminar con Dios por muchos años, se encuentran en el camino, yo he llegado a compartirles, tienen un hambre de Dios enorme, comen, reciben, vienen constantemente, hacen preguntas, crecen, siguen caminando y después usted las encuentra en alguna parte del camino después de años. Y algunos de ellos, como ya crecieron, como ya entienden, como ya saben, ni siquiera voltean a saludar a uno. Ni siquiera voltean a decir gracias, hola, buenas tardes, oh, qué bueno de verle. Y no estamos tratando de tener alabanza de nadie, estoy hablando de la educación mínima. Pero como han crecido y ahora han entendido y tienen otra dimensión, se les olvida que estas 10 naciones, esta primera parte del templo, las 3 limpiezas, las 10 naciones y estas 12 mujeres tipifican aquel peligro que tenemos cuando hemos crecido. En este primer caso, esta mujer de orgullo que se brinca a nosotros y que trata de sobajar a los demás, entonces se les olvida que debemos ser santificados, limpiados, debemos ser ayudados para no dejar que esta maldad venga a nosotros. Luego, ¿cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Y qué bueno que estas situaciones vengan tanto en contra de nosotros o nosotros las hagamos y alguien nos reprenda para correr a la cruz del Calvario y decirle a Dios, santifícame, ayúdame, así como por un lado de la balanza tú me pides que yo me santifique, tú del otro lado, Señor, ayúdame y dame el poder y santifícame tú, apártame del mal. Luego esta mujer de la Escritura que habla acerca del orgullo espiritual, es una mujer que representa esta maldad interna, esta actitud interna, que representa esta actitud impura en el corazón, orgullo espiritual. La primera de 12 de ellas en la Biblia. Ahora, en el verso 16, esta es la manera en que nos ataca, para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. En primer lugar, nos vence cuando nos halaga con sus palabras. Cuando usted está metida o metido con esta mujer de orgullo, usted busca constantemente que se le halague, que se le diga, que se le muestre. Ahora no estoy diciendo que no tengamos gratitud cuando se nos enseña, que no expresemos gracias por el mensaje que nos dio, gracias por la palabra que se nos ha dado, pero cuando a uno le dan gratitud de esa manera, uno sabe literalmente voltear y decir, Señor, la honra es tuya, la gloria es tuya.
pero ¿a cuántos de nosotros llegamos a tratar de codiciar esas palabras y de que nos halaguen con sus palabras? Si usted es alguien que no encuentra este halago en el lugar y se acaba yendo porque no recibe usted el halago que usted piensa que necesita o merece, tiene problemas con esta primera mujer que tipifica el orgullo espiritual, en el cual usted, cuando ha crecido en Dios, trata de cortejar este mal en su ser, y esta actitud impura en su ser le acabará echando fuera. La segunda cosa en que cómo nos ataca ella está en el libro de Proverbios, en ese verso 17, que desampara al príncipe de su mocedad, que desampara al príncipe de su mocedad, que desampara al príncipe. ¿Y quién es este príncipe de su juventud, de su mocedad? ¿A quién encontramos en nuestros primeros días de camino, sino a Cristo Jesús? Es a Cristo Jesús al que hemos encontrado en nuestros primeros días. Por cierto, la palabra para príncipe, la palabra príncipe es la misma letra Aleph, la primera, que está en el alfabeto hebreo. Si va al Salmo 119, luego usted en casa, y encuentra el primer verso, encontrará que hay una letra Aleph, que representa el principio de los principios. Es la misma palabra hebrea que está para describir lo primero. ¿Se acuerda que la Escritura dice, yo soy el alfa y la omega? Y esta es una traducción griega, debería decir, yo soy el Aleph. En otras palabras, Él es el príncipe, el primero de todo. Y cuando uno tiene este orgullo espiritual, uno desampara a aquel que nos ha salvado y nos ha ayudado, que se llama Cristo Jesús. No lo deje, no deje al Salvador, no deje al Cristo. Él es lo mejor en la vida y no conviene por un orgullo tonto de querer recibir las ganancias de lo que a Él le deberían dar. Y la tercera cosa está en el mismo verso 17, y olvida el pacto de su Dios. La manera en que nos ataca es que nos hace olvidar el pacto. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho tratos con Él? Dios, donde tú nos lleves; Jesús, donde tú me lleves; Señor, aunque me arrastres, pero llévame a casa; Señor, ayúdame, yo te prometo que haré. Y al ratito, cuando hemos crecido, ya no queremos ni venir a la iglesia, ya no queremos ni siquiera levantar. Hace rato estaba enseñándoles a ustedes estas enseñanzas de cuando el Señor Jesús limpia el templo. ¿Y por qué lo limpia, hermano? ¿Por qué lo limpia, amigo? Sino porque limpiar este templo representa no otra cosa sino este espíritu interno de autocomplacencia, este espíritu interno de querer ser autoservido. En otras palabras, el Señor Jesús se enojó con esa gente porque ya llevaban a sus ovejas y a sus bueyes y a sus vacas y sus machos cabríos y los llevaban ya al templo. La gente ya no lo traía arrastrando desde el lugar. En otras palabras, ¿por qué traían animales? Sino porque representan a aquel que iba a morir por ellos en el Calvario. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque esos animalitos que ellos llevaban en ese tiempo representarían al Cristo, al que moriría por ellos en el Calvario. Pero, ¿qué cree? El templo se llenó de autocomplacencia, este espíritu interno de comodidad, de darse placer a sí mismo. Y Jesús se acercó y azotó a toda esa gente y dijo, échenlos fuera, porque no es así la manera. Ellos deben cargar a su animal, ellos deben arrastrarlo. En otras palabras, debe haber una penitencia real interna de que han pecado en contra de Dios. ¿Se imagina traer una vaca jalando? Traer un cordero y cuidarlo hasta llegar al templo de sus tierras. No había camiones, no había camionetas, no había una situación de comodidad de ese tipo. La gente tenía que arrastrarlos, pero entonces a alguien se le ocurrió, de una inteligencia malvada, se le ocurrió llevar los animales al templo y ahí venderlos. Entonces la gente ya nada más iba, sacaba sus monedas, pagaba y se llevaba su animalito. Pues qué fácil, ¿no? Mire ahorita los que estamos oyendo este mensaje, y yo no digo que no se sienta cómodo en su casa, pero no muestra usted una buena actitud cuando anda sin zapatos, y hace rato yo decía, tirado en su cama y escuchando la manera. Esa no es una reverencia real ante Dios, mi hermano, ni mi amigo. Lo único que hacemos es buscar autocomplacencia.
Y ya sé que en estos días hay una batalla enorme y todo el mundo estará tratando de conectarse a ver quién le da placer y quién le da más enseñanza. No nos acercamos por eso a Dios, nos acercamos porque Él nos salvó en el Calvario. Y no estoy diciendo que no busque un lugar donde se le explique de manera correcta, pero de nuestra autocomplacencia es una torpeza, porque entonces cuando nos autocomplacemos nos olvidamos del pacto, y cuando nos olvidamos del pacto que hicimos, en el cual le rogamos al Señor, llévame contigo, llévame a casa, yo quiero ir al cielo, quiero ir a tu casa donde tú vives, quiero llegar, y le prometimos y le dijimos, luego nos olvidamos del pacto, porque hemos crecido de una manera tan grande que ya no queremos saber, ya no queremos pagar un precio. Entonces ahora que los otros lo hagan, que los otros ayuden, que los otros cooperen, yo ya no quiero hacer nada. Bueno, creo que no es un sermón tan emocionante para muchos, pero para otros que caminamos con Dios, agradecemos por ello. Así que regresando al tiempo, estas 4 situaciones que hay en esta estatura de verdad, la primera es el templo, para limpiar nuestro interior, estos espíritus de autocomplacencia, 10 naciones que son actitudes impuras que hay en el corazón. Número 3, 12 mujeres en el libro de Proverbios, y en primer lugar la mujer que representa el orgullo espiritual. Todas estas 3 que hemos visto no son otra cosa más que aquel deseo de Dios que cuando uno ha crecido y uno aprende y uno recibe, uno tenga que santificarse, y por el otro lado de la balanza dejar que Él nos santifique, porque hay una dimensión en la cual usted debe hacer, pero hay otra que nunca podrá lograrlo, excepto Dios en usted. Así que Dios nos pide de un lado, tú hazlo, y del otro lado, yo lo haré. Así que nos falta la 4ª porción, esta 4ª porción que está en nuestra Biblia, y que Dios nos explica la misma porción, y en este caso, la 4ª de ellas, la voy a poner aquí, la número 4, son 13 grados de vanidad, en que los hombres y las mujeres en esta tierra nos metemos, y eso está tipificado en el libro de los Proverbios y en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés y Proverbios separan estos 13 grados de vanidad en los cuales nosotros los hombres trabajamos y que al final de cuentas no producen placer a nosotros. Quiero preguntarle, ¿usted algún día ha abierto una nuez y cuando la abre con emoción encuentra que está vacía? Llegamos a decir, está vana, está hueca, no tiene nada. Quiero decirle que hay situaciones en nosotros, hermano y amigo, que no son otra cosa más que estas actitudes internas en nosotros, que lo que hacen literalmente es buscar dónde satisfacernos, y cuando lo hacemos no nos da absolutamente nada de ayuda. Encontramos que es hueco, que es vano, y a final de cuentas no hay nada de eso que nos llene, sino que encontramos, usted y yo, un vacío en lo que estamos haciendo. Así que esta es la 4ª parte de la estatura que Dios utiliza para ayudarnos a usted y a mí a entender que debemos santificarnos en el camino y debemos permitir que Él nos santifique. Así que la Escritura es clara para mostrarnos a usted y a mí que debemos entender que Él nos santifique y nosotros hacerlo. Y quiero que vaya conmigo a Eclesiastés 1:14 y encontraremos en este 1:14 esta 4ª porción. Como vencedores, como creyentes, tendremos estos 13 grados de entendimiento para saber que estas vanidades son insatisfactorias a nuestro espíritu. Eclesiastés 1:14. Recuerde que son 13 de estas actitudes. Ya está empezando a llover, que así como llueve en la tierra, llueva en nuestro corazón las bendiciones de Dios. Eclesiastés 1:14. Yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Le vuelvo a leer. Yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Así que este es el primer grado de insatisfacción, de vanidad que llegamos a hacer y no entendemos que solo está hueco, está vano. Y esta primera vanidad es de trabajar
cuando se está centrado solo en logros terrenos, solo en los logros terrenos, solo en los logros de esta tierra. Ahora, no está mal que usted tenga un mejor vehículo, no está mal que usted tenga una mejor casa, nunca va a estar mal que quiera unos mejores zapatos o una mejor ropa, pero es bastante tonto cuando lo que hacemos es solo para tratar de encontrar logros terrenos en esta vida, porque cuánta gente hemos visto y hemos oído que han llegado a tener logros terrenos grandes, pero cuando se mueren, su familia hace todo tipo de torpezas con sus vidas. Lo que ganaron, lo que hicieron, lo acaban malbaratando y lo acaban echando fuera. Si no, lea conmigo en el versículo 2:11, de ahí mismo, Eclesiastés 2:11. Después me torné yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron? Eclesiastés 2:11. Estoy leyendo mal, perdón, versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Luego uno se la puede pasar trabajando, y no está mal que trabajemos. Todas las cosas que hay debajo del sol, que son hechas por la prudencia o la invención del hombre, a menos que sean trabajo bajo la soberanía y el gobierno de Dios, solo son vanidad y aflicción y temporales, por tanto pasan rápidamente. Hermano, yo no estoy diciendo, amigo que me escucha, yo no estoy diciendo que no salga a traer pan para su familia, pero a veces nos preocupamos tanto por el pan de la casa que se nos olvida de trabajar por el pan espiritual que bendice el corazón humano. Así como trabajamos afuera, debiéramos buscar un tiempo para encontrar de Dios, para leer de su palabra, pero cuántas ocasiones dejamos que la vida espiritual se nos vaya y nos dedicamos a trabajar en lo físico. El trabajo físico es pasajero, se va. Si no, voltéese a ver los zapatos que trae, o voltee a ver la casa que tiene, por nueva que esté, tarde o temprano se envejece. Los zapatos que usted tiene se van a envejecer, la ropa que usa también se va a envejecer, pero lo único que no pasará es la bendita palabra de Dios. Luego no solo trabaje por el lado externo, pero trabaje por la parte interna de su ser, porque acuérdese, la vanidad de trabajar cuando solo se quiere lograr cosas terrenas es una torpeza. Trabaje para la eternidad, trabaje para cuando llegue allá arriba a la casa de Dios y pueda encontrarlo. Quiero terminar en Eclesiastés 4:4, en esta misma porción de esta primera dimensión. Eclesiastés 4:4. Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vuelvo a leerle. Visto he asimismo todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Qué tristeza, ¿no? Por un lado, toda obra excelente, todo trabajo en esta vida mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Aún al estar haciendo esto que estamos, todo el mundo cristiano en estos días, o todo aquel que está pudiendo conectarse, ¿no? Estamos tratando de conectarnos a través de estas transmisiones, y cuántos de nosotros ya empezamos a criticar todo tipo de situaciones, porque el buen trabajo produce envidia de otros, y produce, ¿sabe qué? Envidia contra el prójimo por la excelencia del trabajo. Entonces empezamos a comparar, tratando de decir, este sí, este no, esto de allá, esto de aquí. Vamos, mis hermanos, eso es solo vanidad, es solo hueco, es solo vano. Que si usted tiene la iglesia más grande, pero tiene una actitud tan apestosa e interna, que lo único que muestra es su falta de santificación al haber crecido delante de Dios. En estos días, en este tiempo, en algún día, alguna de la directora que tengo me mandó a llamar en algún tiempo, ya tiene un rato, y me preguntó,
si me gustaba ir a tal país por alguna situación y le dije, yo voy donde Dios me diga que sirva. Yo voy al lugar donde se me diga que debo hacer. Si Dios me manda a ese lugar, yo iré. Pero mientras Dios me diga que sea esta tierra, entonces, mientras Dios me diga en esta tierra, lo voy a hacer, lo haré correctamente. Y me dijo, me das descanso, porque muchos de nosotros, muchas gentes que vemos, nosotros los ayudamos a aprender, a crecer, a que caminen con Dios, y cuando llegan a recibir y llegan a hacerse grandes, se olvidan de nosotros y se van a otros lados. Y entonces pude entender la amargura que hay en el corazón nuestro, mis hermanos, cuando hemos aprendido, hemos crecido, y a los que nos preceden y los que nos han enseñado, nos volvemos groseros con ellos. Solo volteo a ver actitudes en mucha gente y le pido a Dios, ayúdame, porque así como ellos, yo también lo puedo hacer. Y algunas veces lo he hecho para vergüenza mía y he tenido que arrepentirme, porque en ocasiones llegamos a pensar que sabemos más que los que nos preceden y que hemos crecido más que ellos. En otras palabras, una vanidad tonta, porque ahora queremos no solamente excelencia, pero excelencia ¿en qué sentido? Sino a lograr cosas terrenas, que me vean, que sepan que yo hice, que yo tuve. Es una tontería agradar al humano en esta tierra. Es mejor trabajar para estar allá arriba en su presencia. Mis hermanos, rogamos a Dios que los bendiga. Hemos visto entonces una semblanza rápida de 4 situaciones en las cuales Dios quiere santificar al cristiano. La primera de ellas, limpiando el templo. La segunda de ellas, sacando 10 naciones físicamente, pero también espiritualmente, en la tierra que Dios les dio a los israelitas. La tercera de ellas son 12 actitudes impuras que hay en el corazón humano, tipificadas por 12 actitudes, por 12 mujeres en el libro de Proverbios. Y la número cuarta, la cuarta porción, son 13 grados de vanidad que el hombre trata de tener y que al último no es otra cosa más que algo vano, hueco, que acaba por perderle. Y esta es la primera de ellas, la vanidad de trabajar por logros terrenos. Ahora yo no digo que usted no trabaje, que yo no trabaje, pero usted sabe cuando se vaya de esta tierra, ¿a quién se le va a quedar lo que tiene? Y no está mal que le dé una buena vida a su familia, pero no solo trabaje por la buena vida en esta tierra, trabaje por un mejor lugar allá arriba en los cielos. Bueno, queremos darle gracias a Dios por el tiempo en el que estamos. Son 6:28, 6:29 y es un tiempo de terminar esta transmisión. Quiero decirle que vamos a estar juntos el día martes a las 7 de la noche y el día viernes en tiempo de oración y enseñanza de la Biblia a las 7 también de la noche. Mientras tanto, mis hermanos, nos comunicaremos con usted a través de la mensajería, del anuncio que tenemos en la mensajería de WhatsApp en la iglesia. Tenemos un plan para lectura bíblica y ojalá usted quiera acompañarnos. No se olvide también que tenemos un tiempo de devocional en audio, como el que está saliendo a toda la República y fuera de ella, pero también ahora un devocional para niños, para pequeños. No es nuestro gusto estar perdiendo un tiempo, tampoco queremos que ustedes lo pierdan, pero siéntese con su hijo si usted tiene tiempo, responda a los cuestionarios y mándelos. Agradezco a todos aquellos que lo han estado haciendo. Y le mando un saludo enorme a Damaris, la hermana de David, que nos ha mandado su cuestionario. También a Yael y a Esaú, que han mandado sus cuestionarios, y a todos aquellos que lo han hecho. Mis hermanos, es un tiempo de devocional, duran 5 minutos, 6, es para sus niños específicamente, así como a usted le gusta ver y oír cosas para adultos o jóvenes, ellos quieren oír cosas para su tamaño. Ayúdelos a que manden sus cuestionarios y ayúdelos a responder. Son tan pequeños y tan sencillos. Ayúdelos a caminar con Dios y camine usted con nosotros. No se olvide del plan que está teniéndose a nivel nacional, este plan de oración de 40 días por 10 minutos a las 10 de la noche. Que Dios nos ayude y cubra a México y cubra a nuestro país. Ahí donde usted está, levante sus manos, quiero bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a tus hijos, bendigo los hogares, las familias, a cada individuo, a cada persona. Te ruego por aquellos que te conocen, Señor, y han crecido
que nos ayudes a entender que debemos santificarnos, y aquellos que estamos creciendo y aprendiendo, ayúdanos a recibir tu palabra y a ponerla en práctica. Te ruego por aquellos que verán este mensaje, no solo los que lo están viendo ahorita, pero los que lo abrirán, que puedan recibir aliento tuyo, porciones tuyas, Señor, grandes y poderosas. Bendice a nuestra directora nacional, la doctora Esparza. Bendícenos como iglesia, como templo. Bendícenos como nación, Señor, y ayuda a este mundo que se tambalea, Dios mío. Guárdanos, sabemos que no tardas en venir por nosotros. Permite que tu pueblo sea bendecido. Señor, el libro de Números en la Biblia, en el capítulo 6, da una bendición para tus hijos, y yo la pronuncio porque nos das permiso de bendecirlos así. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estaremos en contacto. Siempre un gusto y un placer. Somos la familia Miranda, los pastores Miranda. Agradezco a Arturo y a Armando que nos están ayudando, y agradecemos a todos. Esperamos en el Señor salir pronto de todo esto, mientras obedezca y guárdese en casa. Que Dios les bendiga y los ayude en Cristo Jesús. Amén.